Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de hoy, que prácticamente sería la última clase ya, con los temas que hoy estaríamos estudiando. Ya prácticamente cerramos la materia que se va a evaluar a través de las pruebas del examen de la próxima semana. Eh, bueno, les comento, el día de hoy la idea es, voy a hacer un pequeño repaso muy rápido de los temas de regresión lineal, tanto simple y múltiple. Concluimos esa parte viendo el tema de las pruebas de hipótesis para los indicadores, para los parámetros de la regresión lineal múltiple y de la regresión general, que eso nos hizo falta la vez anterior, así como el cálculo de los intervalos de confianza de esos parámetros, que como vamos a ver, pues siguen el mismo concepto de la regresión lineal simple. Y solo que evidentemente las fórmulas cambian un poquito. Luego de eso vamos a pasar al diseño de experimentos, o que se le conoce así, pero mejor conocido o denominado como el análisis de varianza. Vamos a ver dos tipos, el análisis de varianza de un factor y de dos o de más factores. Entonces, bueno, vamos por ahí. Antes de eso quisiera de nuevo, como siempre, preguntarles si tienen alguna consulta antes de comenzar la clase propiamente dicha. Profe, la clase del próximo, digamos, el próximo lunes sí habría clases entonces, o no. Sí, sí habría clase, pero lo que vamos a hacer, o sea, ya los temas que vamos a ver esos días que tienen que ver con control de calidad, son temas más, digamos, como para conocimiento de ustedes, obviamente forman parte del curso, pero ya no se van a evaluar en exámenes. Profe, Díganme. ¿y no será posible que el lunes podamos hacer como una práctica, como hemos hecho para el examen pasado o algo por el estilo? Podemos utilizar la clase de lunes para eso, claro que sí. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio, si no tienen más preguntas. Entonces me voy a apoyar un poquito en... A ver si hoy funciona esta pizarra que había estado dando problemas. Bueno, rápidamente, en el caso de la regresión lineal simple, recordemos aquí tenemos o planteamos que existe una relación entre esta variable y, que es la variable que a nosotros nos interesa, la resistencia de un material, la cantidad de viajes que se generan en una determinada zona, eh, a lo mejor la resistencia o la estabilidad de un talud, qué sé yo. Y en este caso, hacer una regresión lineal simple, suponemos que esta variable yo la puedo explicar con base en otra variable que llamamos x. Esta, por ejemplo, es la cantidad o el porcentaje de algún determinado aditivo o material que yo le pongo a la mezcla, la cantidad de agua que le pongo al concreto, en fin. Entonces la idea es que esta variable que yo puedo medir me explique qué pasa con esta variable y. Que mi propósito cuando yo hago regresión lineal es la calibración de un modelo que me permita predecir lo que puede pasar en Y. Yo puedo medir unas condiciones para, para ciertas características o condiciones de ensayo o condiciones medidas en campo. Yo puedo tener datos de X y Y, pero lo que me interesa es poder predecir en escenarios hipotéticos o futuros qué va a pasar con Y para distintos valores de X que yo pueda estimar. El modelo en general tiene la forma beta 0 por más, perdón, beta 1 por X, donde este es la pendiente de esa relación lineal que tiene esta forma. Esta es beta 0 y esta es la pendiente beta 1.
Ese es el modelo teórico. Nosotros lo calibramos. Vimos que la calibración se hace utilizando métodos de mínimos cuadrados, es decir, la diferencia que hay entre las observaciones, la diferencia vertical entre las observaciones y la línea que mejor se ajuste a esos puntos, que vaya más al centro de los datos observados que sea posible. De ahí encontramos unas ecuaciones que no las vamos a repetir aquí, ya ustedes por ahí las tienen, pero hay una ecuación que me permite calcular beta 0 y otra que me permite calcular beta 1. Estas variables, recordemos que la variable y suponemos que es una variable aleatoria porque aquí tiene un término épsilon que es una variable aleatoria donde ese épsilon sigue una distribución tal que tiene un par de parámetros, mu y sigma cuadrado. Que claro está, en principio, cuando tengo muchas observaciones, esto sigue una distribución normal, ¿verdad? Y en algún momento suponemos que esto sigue distribución normal para hacer algunas pruebas. Esta, que es la varianza del término de error, afecta o hace que la varianza de estos parámetros, de estos estimadores, también esté asociado a sigma cuadrado. Nosotros tenemos que el valor esperado de los estimadores va a coincidir exactamente con el parámetro que están estimando. Ese es su valor esperado. Aquí, perdón, 1. Y aquí sería beta 1. Y por otra parte, tenemos que las varianzas, la varianza de estos estimadores, tampoco voy a escribir la fórmula para X1. Pero estas varianzas que ustedes conocen la fórmula está en función de sigma cuadrado. ¿Verdad? En realidad de sigma cuadrado y de lo que llamamos SXX, la suma X. Y por ahí ustedes tienen esas fórmulas. La raíz cuadrada de esta varianza es lo que llamamos el error estándar. En este caso, pues el error estándar de beta 0 y el error estándar de beta 1. No son otra cosa más, como decíamos, que la raíz cuadrada de esa varianza. Bueno, entonces, a partir de aquí, conociendo esto, nosotros podemos encontrar o convertir o calcular unos estimadores que se llaman T, ¿verdad? Que sigue una distribución T de estudio, en ambos casos, que como siempre se calcula como el valor esperado del parámetro, ya sea beta 0 o beta 1, menos un valor hipotético de beta 0, que recordemos que para efectos de las pruebas de hipótesis, normalmente probamos que este parámetro beta 0 o beta 1 sea 0, entre la raíz cuadrada de su varianza, o lo que es lo mismo, ya que lo tenemos aquí escrito de esa manera, dividido entre su error estándar, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la varianza. Este beta 0 o beta 1. Este estimador nos permite hacerle pruebas de hipótesis a los parámetros. Estos, recordemos que tienen una distribución T de alfa medios con n menos 1 grado de libertad. Y también, para estos datos podemos crear una tabla ANOVA, ¿verdad? Recordemos de la tabla ANOVA, que depende del cálculo o que depende de esta relación básica, donde tenemos que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados de los residuos o de la regresión
y la suma de cuadrados de los errores o de los residuos. Estos son los residuos, esta es la regresión y esta es la suma de cuadrados total. Ustedes también tienen las fórmulas para hacer estos cálculos. Básicamente esto es la diferencia de cada observación respecto a la media de a Y barra. Esta es la diferencia entre el valor estimado y la media, y esta es la diferencia entre cada observación y el valor estimado. ¿Okay? Bueno, estos son las sumas de cuadrados que en una tabla ANOVA lo vamos a tener así. Vamos a tener la regresión, vamos a tener los residuos o los errores y vamos a tener la suma de cuadrados total. Entonces, la tabla ANOVA, vamos a calcular estas cosas. Vamos a tener el SSR, el SSE y el SST con las fórmulas, como les digo, que ustedes conocen. Y nosotros sabemos que los grados de libertad de la regresión son grados de libertad. La regresión tiene un grado de libertad, y este grado de libertad está asociado a que esta regresión es lineal simple. Es decir, que tenemos solamente una variable que explica la relación, o que está relacionada con Y. En la regresión lineal múltiple, como vamos a ver, esto tiene que ver con la cantidad de variables independientes. Pero bueno, ya lo veremos. La suma de cuadrados de los residuos o los errores es n menos 2, y para que no se les olvide, este 2 está relacionado con la cantidad de parámetros. Aquí tenemos 2 parámetros, ¿verdad? Entonces, este n-2 tiene que ver con eso. En el caso de regresión lineal múltiple, como vamos a ver, va a depender de cuántos parámetros vayamos a calibrar. Por ejemplo, si nuestra variable y la vamos a explicar con base en x1 y x2, entonces vamos a tener beta 0, beta 1 y beta 2. Van a ser 3 parámetros, entonces aquí sería n-3. Y la suma de cuadrados total, sus grados de libertad de la suma de esta cosa, y entonces nos va a dar es n-1. Y también calculamos lo que llamamos los valores de las medias al cuadrado, que no son otra cosa. Son las medias cuadráticas, que serían la MSR, que es lo mismo que esto entre esto. De sus grados de libertad. Y tenemos esta, que es la de los residuos, que sería esta suma entre sus grados de libertad. Y por último, con estos valores podemos estimar un estadístico F, que es la relación entre estas dos cosas. Bueno. Y este estadístico nos permite calcular o hacer una prueba de hipótesis al modelo completo, para ver si efectivamente el modelo logra explicar nuestra variable Y. ¿Qué más? Bueno, este estadístico nos permite no solo calcular o hacerle la prueba de hipótesis a los parámetros beta 0 y beta 1, sino que también nos permite calcular unos rangos de confianza para cada uno de los parámetros. Entonces, nosotros tenemos que el parámetro de beta, por ejemplo, ya sea el beta 0 o el beta 1, real, va a ser igual al estimado, beta 0 o beta 1, más o menos el valor, ya no esto, sino el valor de el tabulado T de alfa medios con n menos 1 grado de libertad, perdón, n menos 2. También lo puse aquí mal, n menos 2 grados de libertad, multiplicado por
el error estándar, ¿verdad? El que corresponda, sea el beta 0 o el beta 1. Y eso nos da los intervalos de confianza. También vimos un intervalo de confianza para la estimación completa, digamos, para el valor de Y o el valor esperado de Y para un determinado X, que también sigue más o menos esta misma forma, donde tenemos el valor que estima la ecuación, esta que nosotros calibramos, más menos, bueno, que sería Y para un determinado valor de X, más menos también un T de alfa medios, con N menos 2 grados de libertad, y aquí un término que también es como una desviación estándar que tiene una raíz que no, bueno, lo voy a escribir, que es sigma cuadrado por 1 entre n más, recordemos aquí era x menos x barra al cuadrado entre sxx. Ok, esto de alguna manera resume lo que vimos de la clase anterior. ¿Okay? Ahora vamos a guardar esto. Hoy estamos en nuestra clase número 26. Bien, más o menos lo mismo que tenemos ahora para regresión lineal simple, también lo tenemos para la regresión lineal múltiple. Nada más déjenme que esto está un poquito lento, pero ya guardo esto y estaríamos. Hoy es clase 26, no, 27, ¿verdad? Clase 27. Bien. Vamos a ver entonces ahora con regresión lineal múltiple. Con la regresión lineal múltiple, ¿qué va a cambiar? Que nuestra ecuación, voy a ponerlo en otro color, ahora nuestra ecuación, pues ya no pinta. Ven, esta pizarrita está dando problemas. Bueno, lo voy a contar aquí, mejor nos pasamos a la presentación. En la regresión lineal múltiple, la diferencia que tenemos es la siguiente. Nuestra fórmula o nuestro modelo va a ser beta 0 más beta 1 por x1, más beta 2 por x2, beta 3 por x3, y así, según la cantidad de variables explicativas o independientes que me van a tratar de explicar Y. En lugar de ser una línea, lo que tenemos es un plano en varias dimensiones, según sean las variables X que yo tenga. Ese plano también se encuentra encontrando con los mínimos cuadrados, con las diferencias verticales, si le podemos llamar así, cuando tenemos una cosa en varias dimensiones, respecto a las observaciones de Y. Eso, el cuadrado de esas diferencias, lo minimizamos derivando esa suma de cuadrados y igualando a 0. Lo cual nos da dos formas de encontrar el vector de parámetros beta con un sistema de ecuaciones, digamos, de P por P, según la cantidad de parámetros, o utilizando la fórmula matricial, donde los parámetros beta, recordemos que se calculan X transpuesta por X a la menos 1. Pero, bueno, eso nos da los parámetros, los valores esperados de cada parámetro van a ser igual a los estimadores, perdón, a los parámetros de la regresión de la ecuación verdadera. Sus varianzas, esta parte es la que nos faltó ver la vez anterior. Vamos a ver que aquí solamente tenemos una relación entre X y Y. Entonces, solamente tenemos una variabilidad. En el caso de varios parámetros, nosotros lo que vamos a tener es una matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, la varianza de cada parámetro va a depender de sigma cuadrado y de la diagonal de esa matriz de covarianzas. Pero, digamos, siguiendo esta misma línea, vamos a tener lo mismo, vamos a tener una varianza para cada parámetro. Ya vamos a ver cómo se determina.
depende de sigma cuadrado y, como les digo, de la matriz de covarianzas. La raíz cuadrada de eso también se va a llamar error estándar para cada uno de los parámetros, y con esos errores estándar utilizo exactamente la misma fórmula T para calcular su estimador, que me permite hacerle pruebas de hipótesis, y también utilizando una T y sus errores estándar puedo calcular los límites de confianza para cada uno de esos parámetros. También podemos construir una matriz ANOVA que tiene esta misma forma, donde tenemos suma de cuadrados totales, suma de cuadrados de regresión y suma de cuadrados del error. Y esos van a tener los grados de libertad, como les decía. En este caso, en lugar de un grado de libertad, la suma de cuadrados de la regresión va a tener K grados de libertad, donde K es la cantidad de variables independientes. Los grados de libertad de los residuos va a ser N menos P, donde P es la cantidad de parámetros, ¿verdad? Aquí teníamos solo beta 0 y beta 1, son 2 parámetros. Pero si tenemos más parámetros, entonces aquí sería N menos P. Y la de suma de cuadrados total sería la suma de estos grados de libertad. Es decir, N menos P más K. También calculamos de la misma forma que aquí, vamos a calcular las medias de los cuadrados dividiendo la suma de cuadrados de los residuos entre sus grados de libertad, que en este caso sería K, grados de libertad, entonces sería SSR entre K. Y los de los errores también sería la suma de cuadrados de los errores o de los residuos entre N menos P. ¿Cómo calculamos F? De la misma manera, dividiendo estos dos parámetros aquí. Este sería una variable que sigue una distribución F. En este caso, regresión lineal simple, los grados de libertad del numerador son 1. Es 1, perdón. Y los grados de libertad del denominador son N menos 2. En el caso de una distribución de una regresión lineal múltiple, los grados de libertad del numerador van a ser K y los del denominador N menos P. La prueba se hace igual que antes, entonces digamos que se repite todo esto. Veámoslo específicamente por acá. Vamos a irnos, vamos a ver. Recordemos que en el caso de regresión lineal múltiple, los datos van a tener esta estructura. La variable y medida varias veces y las variables explicativas x, que vamos a tener k variables explicativas o independientes. Pasémonos aquí. La forma de encontrar los parámetros es a través de este sistema de ecuaciones. Vimos cómo se construía. O también a través de una forma matricial que podemos escribir nuestros datos como un vector de las observaciones y una matriz con las observaciones de X agregándole una primera columna de unos para poder estimar el parámetro beta 0. Nuestro vector de parámetros beta lo podemos calcular utilizando esta fórmula. X transpuesta, que es este X aquí prima, X transpuesta por X a la menos 1, por X transpuesta por Y. ¿Okay? Entonces, eso sería el equivalente de nuestra pizarra a esta parte de acá. ¿Cómo es que encontramos los parámetros? Después de eso, les quería explicar, recordemos que en el caso de regresión lineal simple, el estimador de sigma cuadrado se calculaba como la suma de cuadrados de los errores, el SSE, sobre n menos 2.
¿Recuerdan? Porque los grados de libertad de los errores eran n menos 2 porque tenemos dos parámetros, beta 0 y beta 1. En el caso de regresión múltiple, sigma cuadrado es la misma fórmula, solo que n menos p. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una forma ahí simplificada o desarrollada para calcular ese estimador de sigma cuadrado. Después, entonces, bueno, ya estamos por este parámetro sigma cuadrado. Ya les dije que el valor esperado de cada parámetro es el valor real de la variable beta 0, beta 1. Y ahora vamos a ver cómo se calculan las varianzas, ¿no? Dijimos que las varianzas, en este caso en regresión lineal múltiple, también dependen de sigma cuadrado, que acabamos de ver cómo se calcula. O sea, sigma cuadrado es SSE entre n, ya no menos 2, sino n menos p. Pero les decía que depende ya no solo no de la suma XX, que aquí eso no existe, sino depende de la matriz de varianzas y covarianzas. La matriz de varianzas y covarianzas se puede calcular o se calcula utilizando esta parte de nuestra ecuación de regresión. ¿Se acuerdan que los valores de beta se encuentran con la fórmula x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y? Es la fórmula que vimos recién. A ver, aquí. Con esta fórmula. Bueno, esta primer parte de la regresión, x transpuesta por x a la menos 1, pues precisamente nos da, esto que es la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Qué es la matriz de varianzas y covarianzas? La diagonal que dice C00, C11 y C12 es el equivalente a esta parte, al SXX de la regresión lineal simple. Es decir, está relacionado con la variabilidad que tiene cada una de estas variables, X1, X2, etcétera, o más bien los parámetros beta 0, beta 1, beta 2, con ellos mismos. El resto de la matriz, este 0, 1, 0, 2, 1, 2, es cómo es que están relacionados entre sí esos parámetros, ¿verdad? Esta es la covarianza, cómo varían en conjunto el parámetro 0, beta 0 y el parámetro beta 1. Y así, el parámetro beta 0 y beta 2, etc. No sé, nosotros esto no lo vamos a utilizar mucho, vamos a utilizar sobre todo la diagonal. Entonces, bueno, esto es un poco la definición de lo que es la covarianza, que decía, es una relación o cómo varían entre sí las variables aleatorias. Pero luego nos pasamos a esta parte. Entonces, vean, la varianza de beta J de cada uno de los parámetros va a ser igual a sigma cuadrado multiplicado por el valor correspondiente de la matriz de covarianzas. Esa matriz que estábamos viendo hace un rato. Esta diagonal. Entonces, el equivalente nuestro a la varianza que teníamos antes en regresión lineal simple sería la fórmula que acabamos de ver, que es sigma cuadrado por el elemento correspondiente de esta diagonal. O sea, esta es la fórmula. Esa sería la varianza de cada uno de los parámetros. Bueno, podríamos ver también las covarianzas, pero lo importante es que entonces el error estándar asociado
a cada uno de los parámetros es la raíz cuadrada de ese término, de sigma cuadrado por su covarianza. Y este error estándar es el que nosotros utilizamos aquí en el denominador para calcular el estadístico T, que me permite hacerle pruebas de hipótesis a cada uno de los parámetros, beta 0, beta 1, beta 2, etc. Entonces veamos cómo yo puedo realizar bueno, una prueba de hipótesis a cada uno de los parámetros utilizando esto, y también puedo calcular una prueba de hipótesis al modelo completo, donde yo planteo que todos los betas son 0. Es decir, que ninguna de las variables me explica el comportamiento de Y. Esa hipótesis se prueba, como decíamos, con el estadístico de prueba, el F, que igual se calcula como la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados del error, entre K y entre N menos P. Como de la misma forma en que lo hacíamos aquí. Lo único que cambia son los grados de libertad. También en regresión lineal múltiple, como les había adelantado, calculamos una tabla ANOVA, de análisis de varianza, con la suma de cuadrados de la regresión, de los residuos y la total. Sus grados de libertad, como ya también les anticipaba, son K, es la cantidad de variables independientes, X, la cantidad de variables X. En regresión lineal, esto es 1. N menos P, donde P es la cantidad de parámetros. En regresión lineal simple, P vale 2. En múltiple, depende, ¿verdad? En realidad, P a qué va a ser igual? A K más 1, ¿verdad? K más 1. Y como esto es K más 1, si yo sumo estas dos cosas, los grados de libertad total siempre me van a dar N menos 1. La media de cuadrados es la suma de suma de cuadrados entre sus grados de libertad, y la relación entre ellos me da el estadígrafo F, el estadístico F, para hacer la prueba de hipótesis que recién mencionamos, esta que prueba o trata de ver si el modelo en su conjunto, como un todo, explica o no explica el comportamiento de Y. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. A ver, ¿qué más? Este es un ejemplo. Es un ejemplo particular. Y, bueno, me salté esto en la regresión lineal simple, pero da lo mismo. El R cuadrado se calcula como la relación entre la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados total. Este es un indicador entre 0 y 1 que me dice qué porcentaje del comportamiento de Y logra explicar mi modelo. Entre más alto, como en este caso que es muy alto, 0.98, me dice que mi modelo logra explicar el 98% de los cambios que tiene Y es explicado por mi modelo. Entonces, normalmente uno espera a que este valor esté cerca de 1. A medida que este valor sea cerca de 1, pues mi modelo es mucho más robusto, ¿no? Es mucho mejor para predecir. Hay una cosa en el caso de regresión lineal múltiple, y es que a medida que yo le voy agregando variables independientes, o sea, le pongo X1 y X2, pero luego le agrego X3 y calibro otro modelo, luego le agrego otra variable X4 y calibro otro modelo. En la medida en que yo le vaya agregando cada vez más variables independientes, de una forma general, mi estimador R cuadrado cada vez va a ir aumentando. No importa qué tan buena o mala sea mi nueva variable X que incorporé al modelo para explicar el comportamiento de Y. Es decir, no importa si la relación entre ese nuevo X y mi Y es una relación, digamos, fuerte o débil.
si explica o no explica el comportamiento Y, no importa qué tan mala sea mi variable X para explicar, al agregarla al modelo, le va siempre a incrementar el valor de R cuadrado, este coeficiente de determinación. Entonces, si uno quiere realmente medir qué tan bueno es mi modelo, independientemente de la cantidad de variables que tiene, se calcula lo que se llama un R cuadrado ajustado, que se calcula de esta manera. Básicamente lo que se hace es dividir por la suma de los cuadrados estos por sus grados de libertad. Y ese es el R cuadrado que se llama ajustado. Las pruebas de hipótesis individuales para cada uno de los betas, ya dijimos, lo hacemos con este estimador T de alfa medios, en este caso con N-P, grados de libertad, que se calcula como dijimos, ¿no? Es el valor, o sea, es nuestro estimador. Ah, mira, aquí puse en la fórmula, puse algo mal. Acabo de dar cuenta. Solo que ya no borra. Aquí nada más tengan cuidado que yo puse aquí el valor esperado cuando el valor esperado tenía que estar aquí, ¿verdad? Que es, en realidad es beta, el estimador, menos el estimador de referencia. Bueno, pero se calcula así, ¿verdad? Es nuestro estimador menos el valor de referencia. Normalmente este valor de referencia, como decíamos, lo ponemos igual a 0, dividido entre su error estándar. Solo que en este caso el error estándar es la raíz cuadrada de sigma cuadrado por CJJ, donde CJJ es el elemento de la diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas que corresponda, según el parámetro que esté probando. Con ese estimador hago la prueba de hipótesis. Ok, este es un ejemplo. Los intervalos de confianza para cada estimador. Miren que se construye de la misma manera. Es el estimador, el valor estimado, más menos el T de alfa medios de N menos P, en este caso, o N menos 2, en el caso de la regresión lineal simple, multiplicado por su error estándar, que en este caso, en regresión lineal múltiple, es raíz de sigma cuadrado por CJJ, según acabamos de ver. Entonces, se construye igual. Seguimos con ejemplo. Ok, bueno, esto tal vez es importante que lo tengan en consideración. A veces, vean que hemos hecho puras regresiones lineales simples y múltiples, donde el efecto de cada variable siempre es lineal. Pero a veces a uno le interesa hacer una regresión de un polinomio, ¿verdad? X a la 2, X a las 3, etcétera, ¿verdad? Eso es muy fácil de hacer. Uno básicamente lo que hace es hacer un cambio de variables. Y aunque sea la misma X, yo puedo decir que X simple, o sea, X a la 1, es X1. Y que X a la 2 se llama X2. Entonces, con esa transformación de variables, yo puedo convertir eso en una regresión lineal simple, ¿verdad? Sería hacer una regresión entre y X1, que es este mismo X, y X2, que es X al cuadrado. Y así yo puedo hacer cambios de variables para estimar también polinomios, utilizando la técnica de regresión lineal. ¿Verdad? Aunque no es lineal la curva, la puedo linealizar. Y bueno, ahí vienen algunos ejemplos. Y yo creo que, bueno, ya con eso estaríamos cubriendo lo que nos faltaba sobre regresión lineal. ¿Dudas? Si no, para empezar el próximo tema, consultas. Todo claro, profe. No está funcionando esta. A ver, como que ya. No, no quiere. No quiere funcionar. Bueno. A ver cómo nos la jugamos en esto.
Bien, ¿de qué se trata? Ahora sí, lo que se llama diseño de experimentos o análisis de varianza. Eso está, es algo parecido a la regresión lineal. Básicamente nosotros estamos interesados en conocer la relación que hay entre algunas variables, que ahora le vamos a llamar a eso factores, y si esos factores alteran o modifican o el valor que tengan esos factores, altera o no el valor de mi variable y, de la variable que yo estoy tratando de estudiar. Es muy parecido. La única diferencia es que aquí no queremos encontrar una regresión. No queremos calibrar una ecuación. Nada más quiero descubrir si efectivamente esas variables que antes estábamos llamando X, X1, X2, etcétera, esas variables independientes, si esas variables alteran o no, o digamos modifican o el valor de mi variable Y, mi variable respuesta. Es decir, depende Y de esos factores realmente tienen una relación o no con mi variable Y. Eso es básicamente el análisis ANOVA. ¿Cómo se prueba el análisis ANOVA? Como vamos a ver, igual que hacemos la prueba de el modelo completo de regresión con el estimador F. Utilizamos una tabla ANOVA, igual que tiene suma de cuadrados totales, tiene suma de cuadrados por los distintos factores, que sería el equivalente a la suma de cuadrados de la regresión, y una suma de cuadrados de residuos. Igual, calculamos las medias cuadráticas y calculamos el estimador F, y a ese estimador F le hacemos una prueba. Eso es básicamente. Esto sirve y se utiliza también, pues, cuando uno está, o lo tiene que tener en mente cuando uno hace un análisis o está diseñando un experimento. En los análisis, en el análisis de experimentos o ANOVA, nosotros vamos a tener, por un lado, los factores. Los factores son estas variables que hemos llamado X o independientes en el caso del análisis de regresión lineal. Esos son nuestros factores. Por ejemplo, yo quiero saber la deformación, yo quiero saber qué explica la deformación de un pavimento. Entonces yo puedo plantear varios factores. Yo puedo decir, bueno, el nivel del tráfico, la temperatura y el tipo de mezcla con el que se hizo el pavimento. Esos tres factores. Yo quiero saber si están alterando o no eso, o afectan o no la resistencia de mi pavimento. Entonces, aquí llamamos factores a las variables independientes. Vamos a llamar niveles o tratamientos a los distintos valores que le vamos a dar a esos factores. Por ejemplo, decíamos que uno de los factores que, en el ejemplo que yo decía de la resistencia de mi pavimento, la quiero relacionar con la temperatura, con el tráfico y ¿qué más dije yo? Y el tipo de material con el que está hecho el pavimento. Entonces, yo puedo, para el tipo de pavimento, yo simplemente lo podría separar en dos: pavimentos de concreto y pavimento asfáltico. Entonces, ahí yo tengo dos niveles o dos tratamientos para el factor tipo de pavimento. El tráfico. Yo podría dividir el tráfico en tránsito bajo, medio y alto, según algún criterio del tráfico de la carretera. Pero podría ser tráfico medio, bajo y alto. O podría simplemente decir
tráfico medio, perdón, tráfico bajo y tráfico alto. O podría decir, bueno, es que el tráfico lo voy a clasificar según un determinado porcentaje de pesados. Entonces voy a decir, este tráfico tiene muchos pesados y pocos pesados. No importa cómo lo defina, y eso va a depender de qué sea el interés de mi experimento, pero esa manera o esos distintos valores con los cuales yo voy a hacer mi experimento, que le asigno a cada factor, se llama nivel o tratamiento. Luego dijimos que el otro factor era la temperatura. Bueno, la temperatura también yo podría decir, voy a poner dos tipos de temperatura. Temperaturas cálidas y temperaturas frías, por decir algo. Esos serían los niveles o tratamientos de los factores. Luego, para cada una de esas combinaciones o casos, yo voy a hacer varias mediciones. Cada vez que yo mida, a eso lo voy a llamar una réplica. ¿Okay? Entonces tenemos tres conceptos. Factor es el equivalente a las variables independientes. Niveles son los tipos de casos o rangos que yo defino para esos factores. Y las réplicas es la cantidad de medidas o de ensayos o de mediciones que haga para cada uno de esos casos, para cada combinación. ¿Ok? Vamos entonces. Bueno, dice aquí, vamos a ver, el primer análisis de experimentos, vean que esto es parecido a regresión lineal. Primero vimos regresión lineal simple, es decir, que teníamos solamente una variable X. Ok, aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a ver ANOVA de un factor, que es el equivalente a regresión lineal simple. Luego vamos a ver ANOVA de varios factores, que es el equivalente a regresión lineal múltiple. Digamos que en este caso dice que, vamos a ver, ¿cuál es el ejemplo? Dice, existen dos métodos de cura que se quieren evaluar para ver el efecto sobre la resistencia a la compresión del concreto. Entonces, no sé, un método de cura podría ser, bueno, lo dejan ahí nada más, ahí debajo del sol, o otro método de cura es ponerle un ventilador o alguna cosa. O sea, tienen dos formas de hacerle la cura al concreto. Mi variable Y, la respuesta es la resistencia. Mi variable independiente, que aquí estamos llamando factor, sería el método de cura. Y en este caso, este método de cura podría tener dos factores, ¿verdad? Dos niveles, ¿verdad? Solo dos niveles de ese factor, perdón. Ok, luego dice que, como decíamos antes, puede ser no solamente que yo quiera estudiar cómo afecta un factor a mi variable, sino que pueden ser varios, ¿verdad? Ahora hablábamos de temperatura, presión, etcétera. Pueden ser distintas variables que yo puedo controlar a veces. Si el experimento yo lo voy a hacer en laboratorio bajo condiciones efectivamente controladas, o puede ser simplemente un parámetro que yo mida en campo. Normalmente el análisis de experimentos lleva estas etapas. Una conjetura, la hipótesis original que motiva el experimento. ¿Qué es esa conjetura o hipótesis? Bueno, que yo estoy diciendo precisamente que esos factores afectan el valor de mi variable de interés Y. Esa es la hipótesis. Bueno, esa es la hipótesis original. Y yo lo que hago con esto es probar la hipótesis nula de que eso no es cierto. ¿Verdad? Yo planteo una hipótesis nula de que no es cierto, aunque a mí lo que me interesa es, como siempre, rechazar esa hipótesis nula para demostrar que sí, que esas variables efectivamente afectan. Realizo el experimento que tiene que ver con
la cantidad de factores, réplicas y la cantidad de niveles para ese factor que yo voy a establecer y todas las mediciones que eso significa. Hacer un análisis estadístico, que es el que vamos a ver para hacer las pruebas, y una vez que hago la prueba de hipótesis, yo concluyo. ¿Había o no había relación entre esos factores y mi variable independiente? Eso es básicamente de lo que se trata. Bien, veamos este ejemplo. Dice, un fabricante produce bolsas de papel. Está interesado en mejorar la resistencia a la tensión de ese producto. El grupo de ingeniería piensa que la resistencia es una función de la concentración de madera dura en la pulpa. Entonces, ¿cuál es mi variable Y? Mi variable de interés. Resistencia a la tensión. ¿Cuál es el factor que yo creo que afecta a eso? La concentración de madera dura en la pulpa. Entonces, yo propongo un experimento donde vamos a tomar y le vamos a dar 2 niveles a este factor de concentración. Donde uno va a ser una concentración del 5% y otra concentración va a ser del 20%. Entonces, aquí yo tengo que 2 niveles, o también como se conoce, 2 tratamientos para este factor. Ah, perdón, perdón. No, esto es que está entre 5 y 20. Entonces, más bien aquí definen 4 tratamientos. Quieren probar, hacen un experimento con 4 concentraciones distintas. 5, 10, 15 y 20. Pero la idea es la misma. Estos serían nuestros niveles o lo que se denomina también tratamientos de nuestro factor. Hasta aquí, vamos bien. Sí, profe. Bueno, entonces, las mediciones o los datos para un caso como este, donde solo tenemos un factor, se van a ver como esto. Fíjense, aquí hemos puesto nuestro factor, que es la madera, la concentración de madera dura, y aquí están los 4 tratamientos que se hicieron, ¿verdad? Los 4 niveles, al 5, al 10, al 15 y al 20%. Para cada uno de estos se hicieron 6 mediciones de la resistencia, ¿verdad? Estos valores son mediciones ¿de qué? De la variable Y, la resistencia a la tensión. Se hicieron 6 observaciones. Esto es lo que llamamos réplicas. Hay 6 réplicas para cada concentración o para cada nivel o tratamiento de mi factor. Los datos que importan y que uno calcula para hacer el análisis de varianza, en general va a ser la suma, estas sumas, cuál es la suma de cada una de estos rangos. Entonces, sumo 7, 8, 15, 11, eso da 60. Entonces, estos son los valores totales. Se suma la suma total también, es necesaria. Y los promedios. Entonces, esto es 60 entre 6, me da 10 y así sucesivamente. Y este valor de acá, 1596, es el promedio general. O sea, 383 entre 20. ¿Ok? Bueno, ¿cómo utilizamos estos datos? O bueno, ¿de qué se trata primero el análisis de varianza? En el análisis de varianza, nosotros lo que vamos a suponer es que cada una de las observaciones que yo hago de mi variable Y, en el ejemplo, la resistencia a la tensión del papel, va a ser tal que en general va a corresponder a una media mu general, ¿verdad? Cuyo, en este caso mu, su estimador, sería este valor, 1596. Pero nosotros lo que vamos a suponer es que si mi factor madera o porcentaje de concentración de madera
afecta el resultado, eso significa que según sea el valor de este factor, ya sea 5, 10, 15 o 20, en realidad yo voy a tener un promedio diferente y que estadísticamente se diferencia de este promedio general. Obviamente que sí, los promedios van a ser distintos, pero la idea es saber si estas diferencias que tengo aquí son significativas o no, ¿verdad? Si entre ellas difieren. Y entonces mi modelo, vamos a supone que el valor de cada observación va a tender a esa media general más un tau. Y ese tau es el parámetro asociado al tratamiento IESI. Es decir, que esta suma para la primera fila de nuestros datos, para este valor, es distinto al de este, al de este y al de este. Todos van a tender alrededor del valor mu, pero tienen un tau distinto. De tal manera que la prueba de hipótesis que yo voy a plantear, como vamos a ver ahora más adelante, tiene que ver con el valor de tau. Fíjense que si tau fuera 0, lo que va a significar es que el valor el valor que tenga mi factor no va a afectar el valor de y, porque siempre va a ser mu. El valor esperado siempre va a ser mu. Pero si tau sí tiene un valor que es estadísticamente significativo, distinto, según sea el valor de mi factor, entonces este tau sería distinto de 0. Entonces, por ahí va la cosa. Esas son las pruebas de hipótesis que vamos a hacer. Bueno, como decíamos, la forma de la tabla de datos para el análisis de varianza, en el caso de un factor, va a tener esta forma. Aquí tengo mi tratamiento, el que sea, en este caso porcentaje de madera dura. Voy a tener distintos tratamientos o niveles. Valores serían como los distintos valores de X. Y para cada uno de ellos tengo una cierta cantidad de observaciones o réplicas. Calculo los totales, la suma de esta fila, es lo que aquí se está denominando Y1 punto. Este sería Y2 punto y YA punto, son las sumas. Y estos son los promedios, o sea, Y1 punto dividido entre N y así sucesivamente. También está la suma general y ese es el promedio general. Es como están calculados esos parámetros. Como decíamos, pues nuestra hipótesis, lo que queremos tratar de demostrar al rechazar nuestra hipótesis nula, es que según sea el valor de mi tratamiento X, en realidad voy a tener distribuciones de datos, o sea, este conjunto de datos, vamos a suponer que sigue entonces una distribución así. Mientras que para la segunda fila, estos otros datos tienen una distribución de esta otra forma. Y así sucesivamente. Es decir, que hay diferencias claras según sea el valor del tratamiento. Y por lo tanto, vamos a ver, la hipótesis nula que vamos a plantear es que esto no es cierto, sino que en realidad todas estas cosas tienden a ser una misma distribución y no hay diferencias significativas entre un grupo de datos y otro. Es decir, que los tau 1, tau 2, etcétera, todos son iguales a 0. ¿Verdad? Porque si esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0, entonces en realidad todo esto tiende a una única distribución que estaría por aquí, ¿verdad? Alrededor de mu. Entonces, todos estos colapsan aquí. Si yo logro rechazar esta hipótesis nula, lo que yo estaría demostrando es que al menos uno de los tratamientos, no necesariamente todos, pero por lo menos uno, se sale de esta canasta y su tau, cualquiera que sea, es distinto, digamos, es diferente a 0. Después, al final, vamos a ver cómo
puedo identificar, en caso de que yo rechace la hipótesis nula, cuál de los tau es distinto a 0 y cuál no. Bien. Entonces, ahora veamos. Ok, bueno, eso es lo mismo. Vamos a ver. Volvamos acá. Recordemos, estos son nuestros datos. No necesitamos calcular los valores totales, las sumas de cada fila y sus promedios. Vamos a ver cómo usamos ahora eso para hacer el cálculo de nuestro análisis de varianza. Recordemos que el análisis ANOVA se sustenta en la suma de cuadrados, la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados, lo que antes llamábamos de regresión, en este caso sería la suma de cuadrados del tratamiento y la suma de cuadrados de los residuos. Bueno, esas sumas se calculan de esta manera. Vean que es relativamente sencillo. ¿Cuál es la suma de cuadrados total? Se calcula como la diferencia que hay entre cada una de las observaciones, cada uno de los datos de mi tabla al cuadrado, menos el promedio general. Bueno, la suma total al cuadrado entre n. La suma de cuadrados de los tratamientos va a ser esto que es el total de cada fila, y eso sería la suma de promedios de cada fila, menos el promedio general. Así ya tengo la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de los tratamientos, y la que se llama suma de cuadrados de los residuos, la puedo calcular como esta menos esta. Así voy construyendo la tabla ANOVA. Es decir, esta la calculo también esta, y esta puede salir por diferencia. Los grados de libertad que tienen esta suma de cuadrados son la de los tratamientos. A es la cantidad de tratamientos. Entonces decíamos, si yo estoy utilizando 4 niveles de concentración de la pulpa de papel, de la concentración de madera dura, tengo 4 tratamientos, A vale 4. N es la cantidad de réplicas. Si para cada uno de ellos hice, ¿cuántas eran? 6 mediciones. Entonces, N sería 6. ¿Okay? Estos son los grados de libertad. La media de cuadrados es simplemente esto entre esto y esto entre esto. Eso ya lo sabemos hacer. La relación entre estas dos cosas me da el estimador F que voy a utilizar para hacer la prueba de hipótesis. Ok, veamos el ejemplo específico. Entonces, nuestra hipótesis nula es que todos los tau, el tau de la primera, segunda, tercera y cuarta nivel o tratamiento, todos son 0. Es decir, que no hay diferencia significativa. Hipótesis alterna, que es la que me interesa probar, es que algún tau es distinto de 0, por lo menos 1. Volvemos a nuestra tabla de datos. Entonces, ¿qué necesitaba? Hacer estas sumas, que las tengo aquí. De una vez están aquí los promedios calculados. La suma total y el promedio general. Apliquemos la fórmula de la suma de cuadrados totales. Vean, recordemos qué es. Es cada observación elevada al cuadrado, todo eso sumado, menos el promedio general. Bueno, la suma total al cuadrado entre n. Entonces vean estos valores, 7, 8, 20. ¿Qué son? Cada observación, 7, 8, 15, cada una de las mediciones elevadas al cuadrado, menos la suma total, 383 al cuadrado, entre el total de observaciones, que son 6 por 4, 24. Okay. Esa es la suma de cuadrados total. Suma de cuadrados de los tratamientos es este término que es
la suma de cada fila al cuadrado entre la cantidad de tratamientos, que es n minúscula. Y esto de nuevo es este mismo valor. La suma total al cuadrado entre n grande. Entonces veamos estos valores. 60, 94, 100, 102, 127. Son estos valores. Son simplemente las sumas de cada una de las filas. 60 al cuadrado, 94 al cuadrado, 112 al cuadrado, 127 al cuadrado. Cada uno dividido entre 6, porque ¿verdad? Por eso aquí tiene denominador común 6, menos este mismo término que es la suma total. Ya tengo la suma total, tengo la suma de los tratamientos, la diferencia entre estos dos valores me da la suma de los residuos y ya con eso puedo construir mi tabla NOVA. Tengo la suma de los cuadrados, tengo los grados de libertad, según se definieron anteriormente. Divido 382,79 entre 3, me da este valor 127. 130,17 entre 20, 6,51. La razón entre estos dos es 19,60 y ese es mi estadístico de prueba. Le puedo, con una calculadora, o porque el software que estoy utilizando me hace el cálculo, me calcula el valor P asociado a este estadístico, el cual debo comparar contra mi valor de alfa. En este caso se estaba haciendo una prueba a un 90%, a un 99%, y entonces mi alfa era del 1. Entonces, en la medida en que esto sea más pequeño que 1, rechazamos la hipótesis nula. Y por lo tanto, lo que concluimos es que al menos alguno de los niveles de mi factor tiene una media distinta a la media general. Es decir, rechazamos la hipótesis nula de que mis factores o de que mi factor no cambia o no altera o no afecta el resultado del valor de Y. ¿Dudas? Profe, ¿podría poner la diapositiva de donde se hacen los cálculos, por favor? Esta. Ajá, ahí, digamos, en esos primeros cálculos que se hacen, que es 7 al cuadrado más 8 al cuadrado y más eso, esos valores de ahí se agarraron de, digamos, ¿de cuál fila? Son todas las filas. Ah, ok. Se hace la suma de los cuadrados de todos los números, digamos, de todas las observaciones. Sí, porque esta es la suma de cuadrados total. Ah, ok, entiendo. Se calcula cada observación al cuadrado y se le resta, digamos, el cuadrado general. Ah, ok, sí, es que pensé que lo estaban haciendo solo con la primera fila. Está bien, gracias, profe. Todas las observaciones. Aquí lo estamos haciendo, recordemos, estamos en análisis de un factor. Cuando tengamos varios factores, va a ser la misma cosa. La suma de cuadrados totales, cada observación respecto al promedio general. Igual. Ya lo vamos a ver. La diferencia cuando tenemos, digamos, dos factores, para irles avanzando, para que se lo vayan imaginando. Vean. Es lo que quería hacer en la pizarra blanca, pero no me funcionó. Vean que la estructura de esta tabla es la siguiente. Aquí tenemos nada más un factor, factor 1, que es concentración de madera. Y le pusimos varios tratamientos, ¿verdad? Entonces, este es el factor 1. Y para ese factor tenemos que al 5, que al 10, que al 15 tenemos distintos valores. ¿Qué ocupamos de acá? La suma de esta fila, la suma de esta fila, de esta y de esta, y la suma total. ¿Cómo hacer? Bueno, y obviamente aquí tenemos cierta cantidad de réplicas, ¿verdad? Ahí adentro, en cada uno de estos renglones. ¿Cómo se calcula? Suma de cuadrados totales. Cada observación individual, la diferencia respecto a esto. Y luego, cada suma de estas, de cada fila, respecto a este. ¿Qué pasa si tenemos dos factores? Simplemente que vamos a tener aquí factor número 2. ¿Qué? En este factor número 2 también vamos a tener cierta cantidad de réplicas. Voy a suponer que tiene 3, perdón, no réplicas, sino tratamientos.
Aquí tengo 4 tratamientos, ¿verdad? Y que eso le vamos a llamar cantidad A. Aquí tenemos 3 tratamientos que va a ser una cantidad B. Aquí B vale 3 y aquí A vale 4. En cada combinación, en este caso, vamos a tener cierta cantidad de réplicas. Y vamos a tener una cierta cantidad N datos, N datos, cada uno. Entonces, ahí vamos a ver que vamos a necesitar no solo las sumas de las filas, vamos a tener también que ocupar las sumas de las columnas. Y además, las sumas internas en cada grupito. ¿Ok? En cada uno de los cuadritos. Y entonces en las sumas de cuadrados vamos a ocupar también la total, es la diferencia de cada observación, no importa en qué celda caiga, cada observación respecto al total. Luego vamos a ocupar las diferencias entre las filas y el total. Las diferencias entre las columnas y el total. Y después las diferencias de cada celda, de cada grupito, respecto al total. Y así es como calculamos la tabla NOVA. Pero bueno, me estoy adelantando, pero es para que se lo vayan imaginando de una vez. No es muy distinto a lo que estamos haciendo aquí. Seguimos. Ok. Entonces ahí está. Y bueno, y así se hace la prueba de hipótesis. Vamos a ver qué más. Bueno, vean que también podemos hacer un cálculo de intervalos de confianza para lo que son las medias de cada fila, ¿verdad? De cada uno de los niveles o tratamientos, que se calcula como el promedio de esa fila más menos un T de alfa medios con A por N menos 1 grado de libertad multiplicado por MSE, la suma de cuadrados de los residuos entre N. Entonces, esta también es una fórmula para que me va a decir a mí este valor. Por ejemplo, si la concentración de madera es del 5%, ¿cuál es el intervalo de confianza de la resistencia cuando tengo este nivel de concentración de madera? Cuando es 5, etc. Entonces, lo construyo con base en estos promedios, más menos el T de alfa medios que vimos, raíz de MSE entre N. ¿Okay? Esta fórmula. También yo puedo calcular un intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de los tratamientos. Es decir, ¿cuál es un intervalo de confianza para la diferencia entre la diferencia de una de las filas con respecto a otra? Se calcula más o menos lo mismo, esa diferencia, ¿no? Más menos T de alfa medios y aquí 2 veces MSE entre N. Bueno, aquí vienen en cálculo esos intervalos de confianza que no tienen mucho chiste. Ahora sí, esta parte es también importante. En el ejemplo que vimos antes, cada una de las filas tenía la misma cantidad de réplicas, ¿verdad? Los N todos eran igual a 6. Entonces, cuando yo hice este cálculo, ¿no? Esta es la suma de una fila, esta es la suma de otra fila y esta es la suma, estas son las sumas de cada fila, son 4 filas. Están divididas entre 6. Pero si yo tengo distintas mediciones, pues es muy sencillo, nada más que cada una de las sumas se divide entre el N que corresponde. Esa es la diferencia. Eso es cuando se llama un experimento no balanceado. Entonces, fíjense, la suma de cuadrados total no se ve afectada, se calcula igual. Cada observación al cuadrado menos el total general entre N. Pero en el cálculo de los tratamientos, sí, nada más cada valor entre su N minúsculo. Y todo el resto de la historia es la misma. ¿Okay? Ahora,
Esta otra parte es muy importante, se llama el método de comparación múltiple, o lo que se llama la diferencia menos significativa. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que no todos los tratamientos tienen la misma media, ¿verdad? Recuérdense que la prueba de hipótesis, la hipótesis nula es tau 1 igual a tau 2 igual a tau 3, etcétera, igual a 0. Si yo rechazo esa hipótesis, lo único que estoy probando es que por lo menos uno de los tratamientos tiene una media distinta, pero no me está diciendo cuál o cuáles. Entonces, para eso sirve este estimador. Esto que se llama la diferencia menos significativa, este LSD, se calcula de la siguiente manera. Yo utilizo una tabla T-Student, un T de alfa medios con A menos A por N menos 1 grado de libertad, por 12 ms entre N, que vea que es lo mismo que estamos usando para el cálculo de los intervalos de confianza. Este término, ¿no?, le llamamos la diferencia, el LSD, que ¿verdad? Se calcula de esa manera. En el caso, si el tamaño de la muestra es distinto, como vimos, yo puedo tener un experimento balanceado o puedo tener un experimento no balanceado. Entonces, el LSD se calcula diferente, nada más que los grados de libertad ya no son A por N-1, sino que es N-A, y el MSE se multiplica por esta suma, ¿verdad? NI, NJ y todos los Ns que hayan según en cada fila si son valores distintos. La única diferencia, eso es la diferencia en el cálculo. Pero, ¿qué hacemos con el LSD? Lo que hacemos es que ese LSD, este valor, lo comparamos con el valor absoluto de la diferencia de los promedios entre dos de los tratamientos. Es decir, ese valor, el LSD, yo lo comparo contra, por ejemplo, hago esta resta. 10 menos 15,67, el valor absoluto, ¿verdad? Que me da 5,67. ¿Para qué? Para ver si estos dos promedios son estadísticamente distintos de forma significativa. Si estadísticamente significativa son diferentes o no. Y estos dos, o cualquier par de estos promedios, yo los comparo contra ese LSD. Si la diferencia de mis promedios es mayor que el LSD, entonces lo que significa es que esos dos promedios son estadísticamente significativos. Entonces, ya no solo me sirve porque en realidad en los análisis de varianza es muy difícil que la prueba de hipótesis, la hipótesis nula, no se rechace. O sea, siempre va a haber algún nivel de variabilidad, casi siempre, que hace que la hipótesis nula se rechace, pero eso no me da mucha información. Lo único que me dice es, bueno, sí, su factor afecta la variable, ¿verdad? A menos de que, por ejemplo, yo quiera comparar cuál es la resistencia de mi material en función de la cantidad de leche que se vende en el mes, ¿verdad? Pues, obviamente no tiene que ver una cosa con la otra, pero tendría que ser muy malo el factor que yo esté usando como para que la hipótesis nula se rechace. Entonces esa prueba no me da mucha información, pero después de que yo rechazo la hipótesis nula, puedo determinar cuáles niveles entre sí son estadísticamente distintos de forma significativa a través de este método de comparación. Entonces, para el caso, sí, estos son los valores, ¿no?, de nuestro ejemplo, 10, 15, a ver. Ajá, para estos valores, con estos promedios, yo voy haciendo las restas.
Aquí. Voy comparando este menos este, etc. Y lo comparo contra el LSD, que en este caso es 3,07. Entonces, cualquier diferencia superior a 3,07 implica que sí hay diferencia significativa entre esas medias. Entonces, fíjense que en todos los casos da mayor, excepto cuando comparo el nivel 3 y el nivel 2, que tienen estos valores, 17 y 15,67. Ahí la diferencia es 1,33. Entonces, esta diferencia no es significativa. O sea, esos niveles eran, a ver, disculpen que me devuelva así. El 3 y el 2, estos. Digamos, lo que me dice es que aquí este cambio entre un nivel de concentración del 10 y el 15 no genera un cambio estadísticamente significativo en el promedio. O sea, está 15 y 17, en este caso, no son tan distintos entre sí, pero los otros sí. Ok, ¿preguntas? No. Ok. Bien. Cuando yo aplico el análisis de varianza y hago estas pruebas de hipótesis, hay un par de supuestos. Y es que estamos suponiendo que mis observaciones se distribuyen, sigue una distribución normal y que es independiente. Los errores son independientes. Entonces, la varianza en cada tratamiento es distinto. Entonces uno eso lo puede verificar y eso se hace con lo que se llama el análisis residual. Básicamente lo que hago es calcular la diferencia entre cada observación y su valor estimado o ajustado a partir del modelo estadístico que nosotros estemos haciendo. En este caso sería entre la observación y la correspondiente media de cada tratamiento. Es decir, de cada fila hago la resta entre cada observacioncita y su media. Entonces aquí sería cada uno de estos valores respecto a 10 y cada uno de estos valores respecto a 15. ¿Okay? Entonces aquí yo calculo esos residuos y entonces una cosa que hago es graficar esos valores. Vean que esto es cada uno de los tratamientos y aquí tengo los valores de esas diferencias. Eso es lo que se llama un gráfico de residuos. Esto debería ser tal que más o menos todos tengan una dispersión parecida, o sea, que no haya grandes diferencias entre uno y el otro. Y luego también, esto lo habíamos estudiado al inicio del curso, que era el gráfico de probabilidades normales. Entonces, esos residuos yo los grafico, se ordenan de menor a mayor, se hace el gráfico de probabilidad normal y esto tiene que verse más o menos como una línea recta, ¿verdad? En caso de que no sea así, entonces estaría violentando ese supuesto. Ok, eso sería análisis de un factor. ¿Qué pasa si tengo dos factores o más? Veamos el caso de dos factores. Nuestros datos, nuestras observaciones se van a ver o van a acomodarse de esta manera. Ya les había adelantado. Este es un factor. Antes estábamos estudiando solo un factor y ese factor tenía distintos tratamientos. Teníamos aquí concentración de madera y teníamos, no sé, al 5, al 10, al 15, al 20. Ahora le vamos a agregar otro factor. Este factor también va a tener sus propios tratamientos. El factor A le vamos a llamar A minúscula la cantidad de tratamientos y B minúscula la cantidad de tratamientos del otro factor. Eso me genera una matriz, unas celdas de combinaciones de cada uno de estos rangos. En cada cajita de esa matriz yo voy a tener cierta cantidad de observaciones. Eso sería la cantidad de réplicas, ¿verdad? Que aquí le estamos llamando n minúscula. Nuevamente aquí vamos a empezar suponiendo que en cada cajita tengo la misma cantidad de observaciones. Parámetros necesarios para el análisis de varianza, igual que antes, las sumas.
la suma de filas. Todos estos datos, toda la fila, sumada aquí, aquí, aquí. También la suma de cada columna. Este es el total de la columna, total de la columna, total de la columna. Y bueno, y también sus promedios. Y el promedio general y el total general también. Y luego también necesito, adentro de cada uno de ellos, tener esos totales y medias. El modelo estadístico ahora supone lo siguiente, vean. Al igual que antes, que en términos generales yo voy a tener una media general mu, pero que ahora tengo un efecto debido al primer tratamiento, un efecto debido al segundo tratamiento y un efecto conjunto de la interacción entre los dos tratamientos. Antes solamente tenía tau, ahora tengo tau, beta y el efecto conjunto de tau y beta. La hipótesis nula que voy a plantear, como si ustedes ya se lo pueden imaginar, es que todos los tau, todos los betas y todos los tau betas son iguales a 0. ¿Okay? Profe, disculpe una consulta. Es que, bueno, era porque en el laboratorio nos habían puesto a hacer, si no me equivoco, es como esa ecuación, o bueno, o era una similar, no recuerdo bien, pero creo que sí, creo que era la del error. Pero digamos, lo que uno va a dar es el valor total o solo por decir así, o sea, se resuelve esta ecuación y se obtiene un valor así, tal cual, y esa es la respuesta. No, esta ecuación no se resuelve. Digamos que esta es la forma conceptual de lo que estamos de lo que estamos tratando de probar. Nosotros estamos diciendo, mi variable respuesta y va a estar alrededor de un valor general, de una media general mu, pero ese valor de y va a cambiar en función del primer factor, del segundo factor y de la interacción que hay entre ambos factores. Yo quiero demostrar si esto es cierto o si estos factores realmente no afectan el valor de y. Pero esta ecuación uno no la calibra ni la resuelve, sino lo que hace es hacer los cálculos para encontrar la tabla NOVA. Con la tabla NOVA calculo la F de Fischl, el estimador F, y le hago una prueba de hipótesis a través de F. Como vimos, también puedo hacer pruebas de las diferencias menos significativas para determinar si dentro de un factor hay diferencias significativas entre ciertos rangos. ¿Queda claro o todavía no? Sí. No, sí, eso era. Gracias. Bueno, si no, veamos el ejemplo, digamos un ejemplo y tal vez queda más claro. Bueno, entonces, al igual que antes les decía, necesitamos hacer los cálculos de los totales y de los promedios por filas, por columnas y dentro de los rangos y el total. La prueba de hipótesis que vamos a plantear, la hipótesis nula, es, como les decía, por ejemplo, que todos los tau son 0. Es decir, que el primer factor no afecta. Otra segunda prueba de hipótesis es que todos los beta son 0, o sea, que el segundo factor no afecta. O sea, no hay efecto principal B, no hay efecto principal de A. Así se llama. Y la última prueba de hipótesis sería que todos los efectos combinados, tau beta, son 0. O sea, que no hay interacción entre A y B que afecte mi variable y. Al igual que antes, nuestra tabla NOVA se va a conformar de
La suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de un tratamiento, del otro y de la interacción, y la suma de cuadrados de los residuos. Okay. Que bueno, aquí están hechas, digamos, de forma individual, pero hay unas ecuaciones simplificadas que vamos a ver si las tengo aquí, que son estas. Estas son las ecuaciones simplificadas. ¿Cómo se hacen los cálculos de cada una de esas sumas de cuadrados? Al igual que antes, vamos a ver para la total, recordemos, es cada observación individual, cada numerito de nuestra tabla de datos al cuadrado, menos la suma total entre el total de observaciones. Vean que A es la cantidad de tratamientos del primer factor, o sea, la cantidad de filas. Esta es la cantidad de columnas y esta es la cantidad de datos dentro de cada celda. Entonces, este es el total de observaciones. Esa es la suma de cuadrados total. Vamos a ver el primer factor que pusimos en las filas. La suma de cuadrados correspondiente al tratamiento A, el de las filas, es el cuadrado de cada suma, esta es la suma de cada fila, entre el total de datos que hay en la fila, que es B por N, menos, otra vez, como promedio general. Bueno, no es exactamente el promedio, porque es la suma total entre el total de datos. Las columnas es el total de cada columna al cuadrado entre la cantidad de datos que hay en cada columna, menos, de nuevo, el general. Y ahora el de la interacción, es decir, cada combinación, cada celda de cada fila y cada columna, es esto que aparece aquí, es el total que hay dentro de una celda, entre n, que es la cantidad de cada celda, menos este que es el total general, y le restamos estos dos sumas de cuadrados. Y luego la suma de los residuos siempre va a ser la total menos todas estas. Veámoslo numéricamente. Ok, perdón. Luego, una vez que calculo las sumas de cuadrados, tengo los grados de libertad. Vean cómo son los grados de libertad. Para las filas, la cantidad de filas menos 1. Las columnas, cantidad de columnas menos 1. La interacción, el producto de estos dos. Las de los residuos, cantidad de filas por cantidad de columnas por n menos 1. Y la total ese es el total de observaciones. Filas por columnas por repeticiones menos 1. Los medios, los promedios cuadrados, igual que antes, es este entre este, este entre este, este entre este, este entre este. Este está mal ubicado, ¿verdad? Este va aquí en esta fila. No sé por qué se cayó, pero bueno, este va aquí en esta fila. Tengo todos estos promedios cuadrados. Para probar si este tratamiento, si este tratamiento afecta o la interacción, cada suma de cuadrados se divide entre, como siempre, la suma de cuadrados de los errores. Entonces, este término entre este me da la primera F para la primera prueba de hipótesis. Este entre este, el de la segunda prueba de hipótesis, y estos dos, los de la tercera prueba de hipótesis. Ahora, si veamos un ejemplo. Profe, una consulta. ¿Perdón? De la diapositiva es... Profe. Tengo una consulta de la diapositiva anterior.
esa. ¿Existe una manera, o sea, de sacar el total del promedio de los cuadrados? ¿Sería sumar como todos los ms o se hace de forma diferente? ¿O no se puede? No, no, hay que hacer el cálculo de cada suma, según vimos aquí. Sí. Cada suma entre sus grados de libertad dan los promedios cuadrados, pero no hay, uno podría derivar alguna relación entre ellos, pero digamos, no, esto siempre es nada más esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto y esto entre esto. Que no existe un total, por así decirlo. No existe. Digamos como aquí este cayó aquí en esta fila, pero no. Este va en la fila blanca y aquí no hay una suma de cuadrados o una media de cuadrados total. Bueno, sí lo podría hacer, que es este entre este, pero no sirve para nada. Ese no. Ah, ya. ¿Y por qué No, todo está bien, gracias. Bueno, aquí tenemos un caso de una pintura que dice: se desea evaluar la adhesividad de 3 tipos de pintura. Para cada combinación de pintura, método de aplicación, se pintaron 3 muestras y se midió la fuerza de adhesión. Entonces, aquí tenemos 2 factores. Queremos ver si el tipo de pintura 1, 2 o 3, afecta, digamos, si hay diferencia en la adhesión según el tipo de pintura. Ese sería nuestro primer factor. El segundo factor es cómo aplico esta pintura. Lo puedo hacer por inmersión o por rociado, que es estas imágenes, ¿verdad? Si yo meto la pieza ahí dentro de un balde lleno de pintura o lo rocío. Entonces, ese sería el segundo factor. ¿Cómo aplico la pintura? Queremos ver si el tipo de pintura o el tipo de aplicación o una combinación de ellas afecta la adhesión que tiene esa pintura. Entonces, se miden adhesiones para distintas combinaciones. Entonces, veamos. Factor 1, pintura tiene 3 tratamientos. Esto es lo que llamamos en las fórmulas A. Aquí A vale 3. Segundo tratamiento, tipo de aplicación. Tiene 2 tratamientos. Entonces, aquí eso es lo que llamamos B. Aquí vale B y vale 2. En cada combinación hicimos 3 mediciones. Fíjense ustedes qué cantidad de repeticiones, cómo aumenta la cantidad de repeticiones del experimento según vaya aumentando la cantidad de factores y el tipo también de tratamientos que yo defina, ¿verdad? Eso es muy importante para cuando ustedes estén pensando en realizar su trabajo de investigación, ¿verdad? Porque puede ser que el profesor no sea muy consciente y les pida, no, es que tal fenómeno se ve afectado por A, por B, por C y por D y por F también. Bueno, si los ponen a hacer mediciones, vean que por lo menos ocupa unos 3, 4, 5 datos en cada combinación. Eso se les puede multiplicar en una cantidad de ensayos y de muestras enorme muy rápidamente. Bueno, eso era un paréntesis. Seguimos con el ejemplo. En cada combinación tengo 3 datos. Parámetros a calcular para poder construir la tabla NOVA. Necesito el total de cada fila. Lo sumo 4, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 4, 9 y 5, 6. La suma de eso me da 28. Sumo todos los de la fila, 34. Todos los de la fila, 27. Lo mismo en las columnas. Total de todos estos 9 datos, 40. Y total de estos otros 9 datos, 49,6. Bueno, total general, 89,8. Luego tengo que hacer la suma de las combinaciones. Entonces, estos 3 datitos, o sea, la combinación de pintura y tipo de aplicación. Entonces, estos 3 datitos suman 12,8. Estos 3 datos
15 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo? Sumas por filas, sumas por columnas, suma general y suma dentro de las celdas. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar entonces el cálculo de los cuadrados, de la suma de cuadrados. El primero es la suma de cuadrados total. Ese, acuérdense, es muy fácil. Es cada medición, 4 al cuadrado, más 4, 5 al cuadrado, más 4, 3. Así voy sumando todos. Y a eso le resto esto al cuadrado entre... ¿Cuántas observaciones tengo? $18, ¿verdad? 3 por 2. No, 12 más bien. 3 por 2, 6. Ah, no, 18, sí. Por 3, 18. Entonces, aquí está. Suma de cuadrados total. Cada observación al cuadrado menos el total general entre 18. Vamos ahora con la suma de cuadrados del primer factor, que es el tipo de pintura. Es los totales de filas, este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado. Vean que cada fila, cada suma de estas se hizo con 6 datos, ¿verdad? Estos 3 y estos 3. Y estos 6 datos dieron este. Entonces es esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, entre 6. O lo que es lo mismo, esto al cuadrado entre 6, esto al cuadrado entre 6, esto al cuadrado entre 6. Menos esto al cuadrado entre 18. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué significa el número encerrado en un círculo? Bueno, los números. La suma de estos 3 datos. Ah, ok. Pues, Aquí ocupamos suma de filas, suma de columnas y suma de celdas de combinaciones. A ver si se entiende cómo es que están los datos. Yo tengo 3 tipos de pintura y 2 tipos de aplicación. Entonces, para la pintura del tipo 1, yo la apliqué sumergiendo las piezas en la pintura. Y eso lo hice 3 veces. Y esta fue la adhesión que me dio. Luego, ese mismo tipo de pintura la apliqué más bien con rociador. También 3 veces a 3 piezas y medí la adhesividad. Y me dan estos 3 datos. Así, cada combinación de tipo de pintura por tipo de aplicación, tengo 3 observaciones en cada caso. En cada una de esas combinaciones, yo tengo que calcular los totales. Ok, entonces ese es tipo de pintura. Luego sigue la aplicación. Entonces, serían las columnas. Entonces, este total al cuadrado dividido entre ¿cuánto? Más este total al cuadrado dividido entre... ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería el denominador ahí? sería el de la fórmula de antes, pero creo que no me acuerdo. No, pero véanlo, aquí lo pueden ver. Vamos a ver. Antes hicimos la suma de cuadrados para el tipo de pintura, ¿no? Para este tratamiento, para las filas. Y hicimos 28.7 al cuadrado dividido entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto dividimos este número? ¿Con cuántas observaciones se calculó 28,7? 6. 6. 40,2, ¿con cuántas observaciones se calculó? 9. Con 9. Entonces es 40.2 al cuadrado entre 9 más 49,6 al cuadrado entre 9. En este caso, como es igual, lo puedo poner como denominador común. Y a eso le resto 89,8 entre 18.
Entonces veámoslo aquí. ¿Lo ven? El último es la suma de cuadrados de las combinaciones de las celdas. Estos. Entonces sería 12,8 al cuadrado. ¿Con cuántos datos se calculó esto? 3. Entonces 12,8 al cuadrado entre 3, 15,9 al cuadrado entre 3 y así. Pero como el denominador en todos los casos es el mismo porque tenemos el experimento está balanceado, o sea, tienen siempre la misma cantidad de réplicas, pues entonces la suma de todos estos al cuadrado entre 3 menos 89,8 al cuadrado entre 18. ¿Lo ven? Es muy fácil en realidad. Las sumas de los cuadrados de las filas, las sumas de los cuadrados de las columnas y luego la suma de los cuadrados de las combinaciones de las celdas. Bueno, y obviamente también la suma de cuadrados de las observaciones individuales. Con eso tenemos todas las sumas de cuadrados que ocupamos. La suma de cuadrados de... bueno, perdón. Y aquí me faltó, en el caso de las interacciones, que le tenemos que restar. Como vimos en la fórmula, la suma de cuadrados del tipo y la suma de cuadrados del método. O sea, la suma de cuadrados de los dos factores. Que son estos de aquí. Son este valor 491 y este valor 458. Bueno, con eso tenemos todos estos valores de las sumas de cuadrados, los grados de libertad. Habían 3 tipos de pintura, sus grados de libertad, 3 menos 1, 2. 2 tipos de aplicación, 2 menos 1, 1. El tipo de interacciones era, recuerden, A por B por N menos 1. Y así, según las fórmulas que vimos, grado de libertad, promedios al cuadrado, esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto. Vean estos valores. Este entre el último, este entre el último, y este entre el último me da esto. Y esos son en este caso, los 3 indicadores, los 3 estimadores con los cuales hago yo la prueba de hipótesis. También esto lo puedo comparar contra una F de Fischl tabular o la puedo calcularle el valor P. Vean que en este caso, al hacer la prueba de hipótesis, este valor es muy chiquitito. De hecho, el valor P es muy alto, lo ven, 0.26. Yo hago una prueba de hipótesis al 95% de confianza. En este caso, rechazo estas 2 hipótesis nulas, pero esta hipótesis nula no la puedo rechazar. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo de pintura sí afecta el nivel de adhesión. Que el método en que se aplique la pintura también afecta. Pero no hay una interacción conjunta de la pintura y el método de aplicación. O sea, esa combinación no afecta. Lo que afecta es cada uno de los factores de forma independiente. Entonces, esas son las conclusiones que vienen aquí. ¿Preguntas? No hay preguntas. No, claro. Ok. Ya para acabar, de la misma manera yo puedo determinar los supuestos del análisis de varianza, de nuevo, que sigue una distribución normal y que son igualmente distribuidos pero independientes. Entonces yo puedo calcular los errores como cada observación menos el promedio de la fila y las columnas. Entonces yo calculo cada uno de los valores, calculo sus residuos, puedo hacer estos gráficos de residuales y ver que no haya, no sé, que los residuos no vayan aumentando, digamos, sino que sean más o menos parejos. Lo mismo aquí con el método de aplicación.
aquí los generales, entonces que se vean más o menos uniformemente distribuidos para arriba y para abajo del cero. Y al hacer la gráfica de residuos normal, que esto tenga más o menos una forma de una línea recta. Y con eso quedan demostrados los. De aquí en adelante lo que sigue son unos casos especiales. Aquí vienen más factores, pero digamos, antes lo hicimos con 2 factores. ¿Qué pasa con 3 factores? O 4. Bueno, que voy a tener la interacción de un factor, de un segundo factor, de un tercer factor, el efecto combinado del primero y el segundo, del primero y el tercero, del segundo y del tercero. Para cada uno de estos hay una prueba de hipótesis. La tabla NOVA se construye de la misma forma. Suma de cuadrados por factores, suma de cuadrados combinados, la suma de los 3 factores combinados, la suma de cuadrados del error y la suma total. ¿Cómo se hacen esos cálculos? Igual, la suma total es cada observación al cuadrado menos el total general al cuadrado entre n. Los de este primer factor, bueno, es la suma de todos los datos que corresponden, por decir algo, a las filas. Esta es la suma de cuadrados de las columnas. Y esto, la suma de cuadrados, digamos, de las subcolumnas. O las subfilas, o si lo quieren ver como una matriz, como la profundidad. Esos al cuadrado, también menos el total. En las combinaciones, sería la suma de los datos de cada combinación, de A, B y C, o sea, la suma de cada celda al cuadrado entre sus datos, menos la suma total al cuadrado, o sea, el total de la suma general al cuadrado entre n, y le resto esta suma y esta suma. ¿Ok? Y en el caso de ABC, pues es la suma de todos los datos que cumplan con las 3 combinaciones. Pero bueno, el cálculo de esta suma de cuadrados sigue más o menos la misma lógica. Estos son los grados de libertad. Los promedios al cuadrado siempre son este entre este, así. Y el estimador para la prueba de hipótesis siempre es cada uno de estos cuadrados dividido entre el cuadrado del error. Siempre se relaciona con respecto a este. Y con estos estimadores hacemos, con estos estadísticos hacemos la prueba de hipótesis. Bueno, aquí viene un ejemplo. Vean que aquí tengo un factor que es rigidez, 2 tipos de rigidez. La profundidad de corte es otro segundo factor, que puede ser esta profundidad o esta profundidad. Y adentro tenemos otro factor que es el ángulo con el que aplicamos la herramienta, que tiene ángulos de 15 y de 25. ¿Okay? Pueden seguir ese ejemplo para que vean cómo se hacen las sumas. Vamos a ver. Aquí vienen son más ejemplos. Y esto de aquí en adelante ya no hace falta verlo porque son casos muy específicos de cuando yo tengo la misma cantidad de observaciones y K factores, que eso no le hace aporte, digamos, al análisis, siempre se hace de la misma manera. Ok, con esto concluimos entonces análisis factorial. Si les parece, podemos ver otro ejemplo el lunes junto con más ejemplos de los otros temas. Y con eso estaríamos concluyendo el día de hoy, a menos de que tengan alguna consulta adicional. Profe, entonces para el examen hasta aquí, el tema 11 hasta este diapositivo. Ajá, sí, hasta aquí. Gracias, profe. Gracias. Bueno, Profe. con todo gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Un gusto, buenas tardes a todos.